antes de que vaya a violarla, decide matarlo y lo mata. Fíjense, actuó para dar una causa de justificación. No existía una situación que permitiese actuar en acto de legítima defensa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que en el juicio de culpabilidad habrá que examinar si esta persona que sí cometió delito merece o no un reproche de culpabilidad. Porque si merece un reproche de culpabilidad, porque la vamos a considerar como con capacidad de culpabilidad, entonces se le va a imponer una pena. Si en el juicio de culpabilidad se determina que no tiene capacidad en función de ser inimputable, se le podría imponer una medida de seguridad. Por esa razón es que desde hace, en 2 años más serían 40 años de la publicación de mi manual, yo he venido sosteniendo que el injusto penal se conforma por una conducta típica y antijurídica, y que la culpabilidad no forma parte del contenido del delito, que la culpabilidad, como yo digo, un estadio aparte, ya, es un juicio de valoración o de reproche que se dirige al dueño del acto del injusto penal para concluir si tiene capacidad o no de culpabilidad. Si tiene capacidad de culpabilidad, una pena. Si no tiene capacidad de culpabilidad, una medida de seguridad. ¿Y qué pasa con la culpabilidad? ¿Cómo trabajamos la culpabilidad? Para mí, la culpabilidad debe presumirse en principio de los 37 que formamos este coloquio, debe presumirse que todos tenemos capacidad de culpabilidad, que tenemos capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinarnos de acuerdo con esa comprensión. Ya, prima facie, se presume que todos tenemos capacidad de culpabilidad porque se presume que todos los que estamos aquí en este podio y los que no están son imputables. La imputabilidad puede ser considerada como la capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión. Entonces, prima facie, frente al injusto penal, que la conducta es típica y es antijurídica, podemos presumir, salvo por el contrario, que la persona tiene capacidad de culpabilidad y que consecuentemente se le puede imponer una pena. El reproche de culpabilidad puede ser mayor o menor, y si es mayor el reproche de culpabilidad puede ser mayor la pena o condena. Si es menor el reproche de culpabilidad podría ser de menor intensidad la condena. Fíjense ustedes que este tema de la imputabilidad es un tema que hoy ha cobrado un enorme desarrollo en la doctrina y en la ciencia. Aquí hay un tema muy interesante que es el que tiene que ver con la importancia hoy del estudio de las neurociencias en el ámbito de la imputabilidad. Algunos autores dicen que la imputabilidad es presupuesto de la culpabilidad, otros consideran, yo estoy en ese plano, que forma parte del contenido o del reproche de culpabilidad. Pero más allá de esa pequeña discusión, la discusión interesante es que, y tomamos a veces como ejemplo lo que pasa, por ejemplo, en la legislación norteamericana. El proyecto Inocencia, que ha conseguido la revocatoria de alrededor de 800 condenas, porque se ha podido determinar que las personas condenadas incluso a la pena de muerte, o que ya estaban en el callejón de la muerte, esas personas no tenían capacidad de culpabilidad por graves trastornos de personalidad. Y ahí el Tecnológico de Massachusetts invierte miles de millones de dólares en investigación que ahora permite conocer que puede haber malformaciones en el cerebro. Por ejemplo, ahí puede haber una lesión en la hipófisis cerebral, una lesión en una glándula cerebral también pequeña, que se atrofia y que permite explicar en una especie de reacción en cortocircuito estas conductas criminales.
es una apéndice pequeña que hay en el cerebro. Y es el avance neurocientífico que ha permitido, hoy hay escáner de cerebro, que ha permitido determinar que estas personas tienen malformaciones cerebrales, mismas que serían desencadenantes de esas conductas criminales. Miren, en Estados Unidos, de una sentencia absolutoria, no hay recurso. Y tiene sentido porque, como dice el profesor Tarujo, fallecido lamentablemente hace poco tiempo, era un gran civilista sin duda, pero un extraordinario procesalista en general. Y él decía este tema de los jurados en Estados Unidos que actúan por la íntima convicción, es como una moneda al aire. Dice, la íntima convicción en el fondo es el razonamiento ilógico, culpable o inocente. Entonces, ¿qué ocurre? No hay recurso de la sentencia absolutoria. Y sobre esto, un notable procesalista argentino, con quien tuve la suerte y el privilegio también de ser amigo, el profesor Julio Bernardo Mayer. Julio falleció hace apenas 3 años. Y Julio sostenía esta idea de que cuando se dicta una sentencia absolutoria debe terminar el proceso. Fue un razonamiento de fondo, porque decía Julio, y yo ratifico lo que él decía, y lo sostengo en alguna publicación mía reciente, el tribunal más capacitado para resolver es aquel que recibe la prueba, donde funcionando en el modelo acusatorio los principios de oralidad, publicidad, la contradicción, continuidad o concentración y la inmediación, es el tribunal más capacitado. Ese tribunal recibió la prueba. Y si ese tribunal absuelve, no debiera haber recurso. Pero en la región, en más de un sistema, está previsto que ante una sentencia absolutoria recurra a la Fiscalía. Pero si nosotros miramos el artículo 8 del Pacto de San José, donde habría que hacer un adecuado control de convencionalidad, los recursos están previstos en favor del justiciable, no de la Fiscalía, pero así está previsto el modelo. Tal vez yo tenga una propuesta, no es este el momento, pero una propuesta de reforma al tema de los recursos en Ecuador. No solo por el tema de la nueva imagen de la casación penal, como dice Daniel Pastor, ese notable también procesalista de la UB de Buenos Aires, donde la casación debe ser algo más que la revisión de la simple sentencia. Y les digo de paso, quien tenga interés en revisar, el código, la ley orgánica de Costa Rica, que es después Herrera Ulloa 2005, la ley orgánica de Costa Rica del año 2006, es un boom en materia de la casación. Yo diría que viene a plasmar todas las propuestas de Daniel Pastor, porque primero permite la revalorización de los hechos, segundo permite la revalorización de la prueba y en tercer lugar permite nuevas pruebas en casación. Eso es realmente buscar justicia. Y la Corte de Estrasburgo también lo ha hecho en España, en un caso muy conocido, Gómez versus España. Entonces, eso se trabaja en materia de casación y en materia de recursos. Lamentablemente la apelación también la ejercita la Fiscalía y se vuelve muy complejo. Pero en el sistema norteamericano no hay recurso a una sentencia absolutoria. ¿Qué pasa con las sentencias condenatorias? Las sentencias condenatorias en Estados Unidos podrían ser revisadas, sí. El sistema a veces medio mágico, no significa con esto que comparta todo, pero simplemente les comento lo interesante del siguiente planteamiento. ¿A qué se acude? Se acude a la sexta enmienda, que es tener una adecuada defensa que tiene que ver con el derecho al debido proceso. Y se está sosteniendo, en muchos casos, que hay una violación de la sexta enmienda, porque con una mejor y mayor diligencia del abogado se podría haber obtenido otro resultado. Entonces, en función de eso, se permite la revisión de las condenas, diciendo hubo una mala defensa del abogado. No siempre es equivocada esta afirmación y les voy a comentar por qué. ¿Qué es lo que ha permitido las neurociencias? Llegar a determinar que hay malformaciones cerebrales que pueden explicar esas conductas violentas. Entonces, quienes trabajan con el proyecto Inocencia, que hace un trabajo pro bono impresionante, visitan a la persona o la persona sabiendo que tiene chance, escribe, seleccionan, lo entrevistan. Al principio no tenían, digamos, entre comillas, muchos clientes para estas defensas pro bono. Entonces le proponían a una persona
plantea la revisión del caso, porque le decían, por su conducta, podríamos pedir que se haga un escáner de cerebro, ¿ya? Una tomografía computarizada, para determinar si usted tiene o no malformación cerebral. Y claro, podría ser injusticiable, ¿y qué voy a ganar con eso? Bueno, si usted tiene una malformación cerebral, se habría violado la sexta enmienda, porque podría haber habido una mejor defensa. Y a usted se lo jugó como persona con plena capacidad de imputabilidad, cuando puede ser que un escáner de cerebro determine que usted tiene una malformación cerebral. Y entonces se podría plantear la revisión de la condena, que es lo que se ha hecho ya en muchos casos en el sistema norteamericano. Es muy interesante porque a través de este estudio del cerebro se determina la posibilidad de que haya esas malformaciones cerebrales y se puede conseguir la revisión de una condena. Miren, hay sistemas como por ejemplo, y esto digo el ecuatoriano, el recurso de revisión de una sentencia condenatoria en firme, incluso viéndose agotado la casación, ahora desde el 2014 en adelante con el Código Orgánico Integral Penal requiere de nuevas pruebas. Estoy pensando que esa podría ser una nueva prueba. Solicitar un escáner de cerebro, una tomografía, y decir, oiga, esta persona que fue juzgado como asesino múltiple o como violador múltiple, es una persona que no tiene capacidad de imputabilidad y él no debió imponérsele una pena, sino una medida de seguridad, que era lo que yo empecé diciendo, es el debate de hoy en España, en Alemania, y bueno, como ya lo dije al inicio, simplemente retrotraigo la idea a las dificultades que hay cuando no hay un adecuado tratamiento de la teoría de la culpabilidad. En el ámbito, incluso, yo estoy pensando desde hace muchos años, 1986, en Ecuador había el caso de dos asesinos en serie que eran violadores múltiples, sus víctimas eran generalmente, sí había mujeres mayores de edad, pero la mayoría eran adolescentes, niñas, ambos ciudadanos de nacionalidad colombiana. Pedro Alonso López, al que le llamaban el monstruo de los Andes, y el otro, Daniel Camargo Barbosa, llamado también el sádico del Charquito. Bueno, estas personas tenían un récord de 80, 90, 100. Yo creo que son los criminales en serie más grandes en la historia de la humanidad. No, ni en Estados Unidos ni en Europa, no, pasaban de 100 la cantidad de muertes reconocidas y probadas. Pero cuando se llegó a la audiencia de juicio, los médicos dijeron que eran personas que tenían plena capacidad de culpabilidad y consecuentemente los juzgaron como imputables. En ese tiempo, año 86, hasta que duró el proceso, pudo ser 88, 89, el máximo de la condena era 16 años en Ecuador. Hoy penas acumuladas pueden llegar hasta 40 años. ¿Qué ocurrió? Estas personas, y el caso de Pedro Alonso López, que era un poco más joven que Daniel Camargo Barbosa, estas personas recuperaron la libertad después de, además con la ley del 2x1, y Jubileo 2000 a los 7 u 8 años estaba saliendo en libertad. Esta persona salía en libertad de una bomba de tiempo. Iba a seguir violando, pero por supuesto que iba a seguir violando y iba a seguir matando. Lo correcto debe haber sido tratarlo como inimputable con una medida de seguridad en la línea que yo mantengo, que la medida de seguridad tiene que ser indeterminada. Porque si no hay posibilidad de recuperación, simplemente se queda ahí, probablemente se muera. En donde, no sé, ya esa es responsabilidad del Estado. Si hubo una cárcel de máxima seguridad, si hubo un manicomio, donde quiera que esté. Pero al margen de la posibilidad de poder volver a matar. Lo que ocurre es que Pedro Alonso López lo pone en libertad. Esto ocurrió en una cárcel en la Sierra Ecuatoriana. Yo estoy en la costa de Guayaquil. ¿Qué pasó con Pedro Alonso López? Nunca se sabe qué pasó. Yo digo, no sé si algún policía se condolió de eventuales víctimas, por ahí dejó que salga, le pegó un tiro en la cabeza y lo dejó por ahí botado en una quebrada y
Nunca más volvió a aparecer Pedro Alonso López. Y Daniel Camargo Barbosa, que iba en la misma línea de recuperar la libertad, poco antes de salir en libertad, Mondragón era un sacerdote que había sido asesinado. El asesino de Mondragón era un delincuente feroz. Antes de que salga en libertad, Daniel Camargo Barbosa entró a la celda y lo asesinó. No recuperó la libertad. Pero miren, en Estados Unidos el estrangulador de Boston permaneció, y estaba viendo hace unos días para refrescar la temporalidad del conocimiento, ya falleció en una cárcel de máxima seguridad. Era un asesino con desdoblamiento de personalidad, y era un asesino, y generalmente pasa que un esquizoparanoide, muchos son muy inteligentes, son brillantes, y este caso, el estrangulador de Boston, él mentía, llegaba como para hacer una reparación de teléfono, de televisor, de electricidad, y estrangulaba, asesinaba a las víctimas. ¿Cómo fue juzgado él? Él fue juzgado como inimputable. Se declaró sin capacidad de culpabilidad en Boston. Y cada 5, 8, 10 años, él planteaba la posibilidad de ir al parole, a una suerte de un tribunal, para ver si el tribunal le permitía, además que era brillante, había estudiado mucho durante el tiempo en prisión, las leyes. Sabe que el sistema norteamericano se mueve mucho a base de los casos y las enmiendas y la jurisprudencia. Y él decía, yo tengo capacidad de culpabilidad, yo tengo capacidad para poder ser útil, puedo dar clases, etc. El tribunal de parole lo escuchaba, pero también lo escuchaban los especialistas, los expertos. Y después el tribunal de parole, de posible libertad anticipada, le preguntaba a los expertos una pregunta central: ¿ustedes pueden asegurar que esta persona, si es puesto en libertad, no va a volver a matar, no va a volver a violar? ¿Y cuál era la respuesta de los expertos? Imposible. No hay pronóstico posible, porque es un esquizoparanoide. Esa conducta es impredecible y él puede volver a matar, puede volver, si ya no tenía capacidad sexual, igual podría volver a matar. Por esa razón se lo mantuvo siempre con una medida de seguridad indeterminada hasta que murió en la cárcel. Pero otro caso, como ejemplo de lo que puede pasar en el primer mundo, el caso del carnicero Mick Walker. El carnicero Mick Walker, cuando él prestó servicio en el ejército alemán, norteamericano, pero en Alemania, 14, porque era norteamericano, 14 compañeros de él desaparecieron. Se creían, desertaron, huyeron. No, después la teoría es que él los mató, hizo desaparecer los cadáveres. ¿Y esto cómo se sabe? Porque él regresa a Estados Unidos, me parece que estaba en la ciudad de Milwaukee, y no se sabía qué es lo que hacía. Era un veterano de guerra, tenía su pensión, pero algún momento se percibía un olor putrefundo, nauseabundo de cierto lugar. La policía ingresó, y ¿qué es lo que la policía se encontró allí? Se habían descongelado partes de cadáveres en uno de los congeladores que él tenía allí, y eso apestaba. Él había faenado alrededor de 30 víctimas, la faenaba, y era más un antropófago. Él consumía parte de carnes, consumía los sesos, etc. Y era un antropófago. Entonces, esta persona, la pregunta que yo planteo en este momento es, con algún criterio de lógica y racionalidad, podemos admitir que esta persona tenía capacidad de imputabilidad para determinarse de acuerdo con esa comprensión. Nos suena que no. Pero el sistema norteamericano es medio mágico. Y entonces, cuando el juez le pregunta al experto y le dice,
esta persona tiene capacidad de culpabilidad, o sea, capacidad para ir a juicio. Dice, sí, sí tiene capacidad para ir a juicio. Lo que ocurre es que se creía que si lo condenaban a la pena de muerte, era fácilmente ejecutado, como prefieran, con una inyección, con el gas o con la corriente eléctrica. Pero sucede que hay una moratoria de la pena de muerte. Y entonces lo condenaron a prisión de por vida. Y él está preso, de por vida, sin posibilidad de descarcelación, por el altísimo nivel de peligrosidad. Esa es en síntesis el tema de la importancia que tiene hoy el estudio de la imputabilidad y la importancia que tiene el estudio de las neurociencias, aunque la doctora Lolita Nayar de Castro decía que había el resurgimiento, decía, de Lombroso y de Darwin, por estas teorías que obedecen al avance científico, que es real, que es cierto, que además demanda miles de millones de dólares de investigación, que básicamente las hacía el Tecnológico de Massachusetts, y también hay investigaciones en España, por lo que he podido apreciar. Un escáner de cerebro incluso puede determinar, en España lo hacen, si ese niño por las malformaciones cerebrales, por ejemplo, va a desarrollar problemas de personalidad posteriormente. Es interesante lo que puede hacer y cómo puede haber mecanismos de prevención para conducta futura. Pero es en el momento, para mí, una suerte de gran desafío de la humanidad, reconocer que las neurociencias son importantes en el trabajo de la culpabilidad. Incluso el profesor Carlos Parma, de la Universidad de Mendoza, decía que esta teoría de las neurociencias, que Charlie, como le decimos los amigos, la desarrolla muy bien. Utiliza simbólicamente como que estamos ante la presencia, decía él, del cadáver insepulto del Lombroso. Sigue el cadáver del Lombroso, sí, es una realidad. Ahora bien, el otro componente de la culpabilidad es el conocimiento de la antijuridicidad o antijuridicidad. Para mí, lo decía al inicio, con respecto a la teoría de la culpabilidad, prima facie debe presumirse que todos tenemos capacidad de culpabilidad. Debe presumirse que todos tenemos capacidad de imputabilidad y que además tenemos capacidad de comprender lo que se llama tener conocimiento de la antijuridicidad. ¿Tenemos capacidad? Sí. Y allí surge en ese predio el error de prohibición. Un error de prohibición directo, como dice también el profesor Zaffaroni, cuando hay el desconocimiento de la norma. Puede ser, pasa con un ciudadano extranjero que cree que puede aparcar su vehículo a la izquierda o a la derecha, porque en su país el tratamiento de la señalización es diferente. O alguien que va al Islam y no sabe que es un delito religioso, una dama que tiene una buena dentadura y exhibe la dentadura, pero no sabe que está prohibido andar sin la burka, ¿no? Y entonces, claro, hay un desconocimiento de la norma y es un delito incluso religioso. Y el error de prohibición indirecto, cuando la persona cree que está amparado en una causa de justificación. Lo que decía el maestro don Luis Jiménez Azúa, la llamada defensa putativa. Dos personas son enemigos, el uno contiene y han tenido ya antes enfrentamientos, se encuentran en un lugar y uno hace el amago de que va a sacar de su leva, chaqueta, quieran llamarle ustedes, algo que puede ser el teléfono, que podría ser un arma también, o ser nada. Y el enemigo, o la persona con la que mantiene un sesgo inconciliable, cree que va a sacar un arma, y en esa creencia se adelanta, dispara y lo mata. Fíjense, es un caso, como decía el maestro don Luis Jiménez Azúa, de legítima defensa putativa. El profesor Zaffaroni no está muy en esa línea. Él dice que es dudoso hablar de legítima defensa putativa, pero
la doctrina lo admite en esta suerte de error de prohibición indirecto. El error de prohibición indirecto admite, si ya es planteado y es discutido, la posibilidad de que sea un error de prohibición absoluto, un error de prohibición insuperable o invencible, caso en el que no habría lugar al reproche de culpabilidad. Y el error de prohibición vencible, es decir, si con el debido cuidado podía apreciar que sí existía esa prohibición, daría lugar a un reproche de menor intensidad, lo cual significaría también una menor intensidad de la pena. Por eso un error de prohibición vencible determina una menor pena. Hay un segmento que